Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a un webinar de la Comunidad Global de Tres Principios. La Comunidad Global de los Tres Principios GC es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios a personas alrededor del mundo. Sabemos que hoy estábamos citados para hablarles yo del diseño original, pero estoy hoy un poco triste y quiero estar hoy en silencio. Y Marina nos va a regalar hoy un tema muy hermoso para hablarnos de la confianza. Gracias, Marina. Bienvenida. Gracias, Lau. No sé si hermoso, pero, pero vamos a ver. O sea, lo que yo pretendía explorar en estos días que se vienen encima era justamente la confianza. Y pues dada la circunstancia parece un tema relevante, ¿no? Creo que no tenemos idea de lo vital que resulta desarrollar una relación de confianza con la vida, con nosotros mismos, con, con el sistema, con nuestra propia sabiduría. Cuando yo empecé hace muchos años a estudiar principios, me hicieron la pregunta, ¿no? ¿Qué tendría que cambiar para que esta semana, porque era un curso de una semana con el que empezaba, qué tendría que suceder para que esta semana valiera la pena en tu vida? Y mi respuesta fue, pues que adquiriera yo un poco más de confianza en la vida, porque de verdad, desde mi perspectiva en ese momento, pues la vida era canija, ¿no? Y a cada ratito te estaba dando golpes inesperados y había que estar un poquito a la defensiva, ¿no? Y había que estar sobre todo alerta. Había que ser precavido, había que prevenir para no tener que lamentar. Había toda una serie de cosas, ¿no? Y era este sentimiento de aguas, aguas, ¿no? Hay que tener cuidado. Me acuerdo una conversación que tuve con una persona muy peculiar, porque era como una especie de psicólogo, pero era como cura también. Y entonces él me decía, pero es que tienes que tomar todo esto que está sucediendo y tienes que ponerlo en manos de Dios. Y yo le decía, tú dime dónde están las manos y yo lo pongo. De veras que sí, nada más déjame verlas, ¿no? O sea, necesito ver antes de poder creer, necesito saber que si suelto todo, no se va a desparramar, no va a caer hecho un caos en el piso. Eh, Entré a este entendimiento y la verdad es que bien pronto se me olvidó toda esta temática de la confianza. Y no fue sino hasta muchos meses después, muchísimos meses después, que recordé esa intervención, esa pregunta. Y entonces me puse a observar y entonces me di cuenta que mi relación con la vida, conmigo misma, con la sabiduría, había cambiado y que de hecho había ya soltado muchísimas cosas. No necesitaba eh, ponerme a soltar así, ponérmelo como si fuera una tarea, ¿no? Y esta semana voy a soltar esto, aquello, lo demás allá. Era una cuestión Era una cuestión que estaba sucediendo casi sin que yo me diera cuenta. Y no entendía por qué. Entonces decidí empezar a poner atención. Y al empezar a poner atención, empecé a darme cuenta que todo lo que había soltado estaba funcionando mejor de lo que estaba funcionando cuando no lo había soltado, cuando lo tenía agarrado por el pescuezo y de las barbas. De alguna manera, al momento de soltar, cada cosa había ocupado su lugar. Y aquellas cosas que habían desaparecido, que se habían caído al suelo, que se habían desparramado, en realidad eran cosas que no necesitaban ser controladas, eran cosas que necesitaban caerse, eran cosas que necesitaban irse.
Y, y yo no lo sabía. Hasta ese momento había pensado que eran cosas que necesitaban de mi atención, necesitaban de mi cuidado. Y entonces, pues empecé a soltar como con más ganas, con más facilidad. Como que empecé a poner un poquito más de atención en las cosas en las que no quería yo soltar. Y empecé a preguntarme cómo podía soltarlas, cómo podía de hecho empezar a suavizar el agarre que tenía alrededor de ellas. Como 3 años después o 4 años después recuerdo un amanecer que me tocó estar frente al mar y estaba pasando un kayak así, estaba como cortando el filo del agua de estas imágenes imborrables que se le quedan a uno. Y recuerdo haber oído en mi cabeza una pregunta, y la pregunta era, ¿qué pasaría si a la confianza le quitas el futuro y le quitas la preferencia? ¿Qué sería de la confianza sin futuro y sin preferencia? Y era una pregunta súper extraña porque hasta ese momento yo ni siquiera me había percatado del que la confianza o el concepto de confianza que manejamos normalmente, que manoseamos culturalmente, está de hecho lleno de futuro y de preferencia. Cuando le decimos a alguien, confío en ti, ¿no? O sea, es como, aguas, compadre, ¿no? O sea, no me vayas a fallar, tú ya sabes qué es lo que esperamos los dos. O sea, ya sabemos cuál es mi preferencia. Y de alguna manera, pues siempre hay un futuro, ¿no? Aprendemos a confiar en la luz al final del túnel y aprendemos a confiar en la calma después de la tormenta. Y entonces a partir de ese momento empecé realmente a cuestionar, bueno, ¿cómo se ve la confianza sin futuro y sin preferencia? ¿Cómo aprendo a confiar en el túnel? ¿Cómo aprendo a confiar en la tormenta? ¿Cómo aprendo a confiar en lo que está sucediendo, aunque está completamente contrario a mi preferencia? En su totalidad apunta a algo horrendo, a algo que nadie quisiera. Y entonces empecé a descubrir que había un chorro de situaciones, un chorro de circunstancias, un chorro de vivencias que en su momento habían sido horribles, pero que eventualmente habían traído posibilidades, habían traído enseñanzas que no hubieran sido posibles sin ellas. Y que eran definitivamente no nada más necesarias en mi vida, sino absolutamente valoradas en mi vida. No nada más me hacían quien soy, ¿no? No nada más me hacen quien soy o me hacían quien era en ese momento, sino que de hecho eran justamente esas circunstancias las que me habían permitido expandirme de manera definitiva y encontrarme en unos espacios en los que yo no sabía que existía, encontrarme en espacios que yo no sabía que era, de maneras que no sabía que era. Y entonces cada una de esas circunstancias que habían parecido espeluznantes eran justamente las que me habían llevado a mí. Y no nada más me habían llevado a mí, me habían llevado también a los demás, porque me habían ayudado a conocer a los demás, me habían ayudado a ver cómo reaccionaban, a ver quién estaba, quién no estaba, cómo estaba, ¿no? Y entiendo que ahí todavía había muchísimo juicio, ¿no? Ah, sí estabas, bien por ti, estrellita, ah, tú no estabas, tache, ¿no? Fuera. No es cierto. Pero dentro de ese juicio aprendí a conocerme a mí también. Y entonces es este vaivén, ¿no? Es este juego de yo juzgo para allá, pero luego me doy cuenta de que estoy juzgando y entonces me juzgo a mí y entonces pues ya se disuelve todo y lo suelto todo. A lo que voy es, parece un juego increíblemente complicado, pero todo lo que pasa y sobre todo aquello que pasa con lo que no podemos congraciarnos, con lo que no podemos comulgar, ahí está el crecimiento.
ahí está el encuentro con nosotros, ahí está el encuentro con la verdad, ahí está el encuentro con el otro. Extrañamente, cuando uno empieza a confiar en lo super comillas, ¿no? En lo negativo, en lo retador, la experiencia de lo negativo y lo retador cambia. Y nos llenamos de curiosidad, y nos llenamos de posibilidad, y nuestra mirada se transforma. La forma en la que lo estamos viviendo, la forma en la que lo estamos experimentando es completamente distinta, radical. Estamos dispuestos a ver más allá de lo aparente. Estamos dispuestos a ver más allá de nuestro juicio. Estamos deseosos de descubrir aquello que no estamos viendo y que nos va a permitir una nueva mirada a su vez. Entonces, estamos en total apertura. Estamos, ahora sí que, panza arriba, ¿no? Pues que venga lo que tenga que venir. Estamos rendidos. Y estamos rendidos ante lo desconocido, porque de verdad, de verdad, de verdad, no tenemos idea de qué es lo que pueda venir. No tenemos idea cómo va a ser esa nueva mirada. No la podemos siquiera imaginar. Un conocido me contaba que un maestro de ellos les preguntaba en clase, ¿no? ¿Cómo se imaginan que ve un ciego? Y pues todo el mundo de alguna manera apuntaba, pues, negro, oscuridad. Y la respuesta que les daba este maestro a mí me pareció absolutamente contundente. Y quiero que la escuchen con atención y se la imaginen. Les decía, un ciego ve exactamente lo que tú puedes ver con tu nuca. Y es bien diferente pensarlo así, porque hay un vacío mucho más grande del imaginado. Y hay una posibilidad que no podemos imaginar. Pues exactamente así. Hay posibilidades que no podemos imaginar cuando nos entregamos a lo que es. Desde una, no voy a decir neutralidad, desde una aceptación absoluta, desde un deseo de cosechar de ello. Yo no puedo decirles mi confianza en la vida ahorita es absoluta porque no tengo idea de lo que es la confianza absoluta. He visto más y más y más y más y cada vez digo, ya no se puede más que esto, imposible más que esto y me vuelvo a sorprender con más. Lo que sí les puedo decir es que a partir de este entendimiento y a través de este entendimiento, cada vez hay menos drama, cada vez hay menos absolutismo. Ayer fue un día bien peculiar, o sea, la cantidad de cosas que me pasaron ayer son suficientes para llenar un año, en serio. No, y era así como, y otra, y otra, y otra. Y decía yo, ¿qué está pasando? O sea, eso, si un día como el de ayer hubiera sucedido hace 15 años, no sé qué, no tengo idea qué hubiera hecho, qué hubiera pasado, qué hubiera sucedido, pero al final en la noche decía yo, y en ningún momento hubo drama, y en ningún momento hubo puño al cielo, y en ningún momento hubo llanto, y en ningún momento hubo dedos señalando, en ningún momento hubo nada. Todo era como, pues ok, esto toca, ok, esto toca. Y dentro de esa benevolencia,
si quieren llamarlo así, había tantas posibilidades, tantísimas posibilidades, y eran claras, ¿no? Me era absolutamente claro que si yo no hubiera estado en ese estado de conciencia, esas posibilidades no las hubiera podido ver. ¿Qué es la confianza? ¿Cuál es la naturaleza de la confianza? ¿De dónde viene? ¿Se desarrolla como músculo? ¿Se encuentra? ¿Se puede perder? ¿En serio? Sí, porque si se puede perder es porque se puede encontrar. ¿Y qué posibilidades nos trae entonces la confianza? Si tuviera yo que ponerles una palabra, les diría que a mí me ha dado libertad. Me ha dado libertad para vivirlo todo. Me ha dado sobre todo libertad para no saber. Y es una libertad bien fregona el no saber. Ahora, hay otra parte, el entender el sistema. El entender el sistema nos da la posibilidad de confiar en el sistema. Y aquí está una parte increíble porque o sea, el sistema se encarga de llevarnos a mejores estados de conciencia. Gracias a Dios no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, tendríamos vidas espantosas y el mundo sería un lugar horrendo. Pero como no depende de nosotros, sino que el sistema se encarga, el sistema está esperando un segundo de distracción de nuestra parte, un segundo de rendición de nuestra parte para mejorar nuestro estado de conciencia, llevarnos a un mejor espacio, a una mejor posibilidad. Caray. Y entonces incluso cuando estoy mal, puedo confiar en que voy a estar bien, en que voy a estar diferente, en que se va a ver distinto, aunque ahorita se vea del nabo. Hay mucha libertad ahí adentro, mucha libertad. El saber que cuando estoy en la olla, sin fuerzas, sin ganas, sin ánimo, sin inspiración, sin nada, saber que no depende de mí el levantarme e inventar las ganas, e inventar la inspiración y sacar fuerzas de flaqueza y todas estas cuestiones. El saber que no depende de mí, el saber que me puedo entregar y que algo va a mover la aguja en algún momento. ¿Quién sabe cuándo? ¿Quién sabe cómo? Pero algo va a mover la aguja. Y el poder saber eso para mí y el poder saber eso para el otro. El poder saber eso para el otro a mí me ha dado una paciencia enorme. Me ha dado una compasión enorme. Me ha permitido no rendirme ante el otro, no rendirme por el otro, no decirle, no, pues ya, eres caso perdido. Me rindo. Me ha permitido esperar, me ha permitido acompañar. Me ha permitido también no pretender que me toca a mí el levantarlo. Sino nada más me toca el gran regalo de estar presente y ser testigo de cuando suceda.
Es que tiene la confianza que ver con el entendimiento, todo, absolutamente todo. No podemos ganar un gramo de entendimiento y no sentir más confianza. No podemos dar un solo paso y no sentir más confianza y no sentir por ende menos peso y no sentir por ende más libertad. En una clase de inmersión nos compartía hace poco una persona ante una pregunta que era, desde el punto de vista científico, ¿cómo podemos estar seguros que el universo siempre está operando a su mayor posibilidad, a su mejor posibilidad? Y la respuesta de este cuate era, yo no creo que el universo opere en términos de mejor o peor, pero el universo opera en términos óptimos. Siempre está operando en su óptima posibilidad. Cuando tenemos una perspectiva de este tamaño, tenemos pues un entendimiento de lo que es óptimo. Y cuando tenemos una perspectiva de este tamaño, tenemos otro entendimiento de lo que es óptimo. Y cuando tenemos una perspectiva de este tamaño, tenemos otro entendimiento de lo que es óptimo, ¿no? Si agarráramos a microscopio nuestro cuerpo, veríamos guerras y genocidios y cosas terribles, ¿no? Pero en una perspectiva más amplia, eso se llama salud. Y en una perspectiva más amplia, pues quién sabe. Entonces, todo lo que estamos viendo, lo estamos viendo desde una perspectiva humana que sabemos que es limitada. Pero sabemos que hay otra perspectiva y que no es accesible a nosotros. Y que no lo es porque óptimamente no debe de serlo. ¿Quién sabe qué haríamos si tuviéramos acceso a esa perspectiva? No estaríamos cumpliendo con lo que nos toca cumplir. No se trata de, vamos a accesar esa otra perspectiva. No, se trata de, existe otra perspectiva que yo no entiendo y está bien. Y desde esa perspectiva es óptimo, es perfecto. No por menospreciar lo terrible que esté sucediendo, no, sino para poder vivirlo en paz. Porque puede sonar horrible, ¿no? Puede sonar no, tú tienes que ver que está perfecto, pero es que está horrible, pero tú tienes que ver que está perfecto, pero es que está horrible. Bueno, pues si no lo ves es que eres un imbécil. No, no es cierto. Nada más es para poder vivirlo con un poco más de paz. No hay juicio de por medio. ¿Y por qué vivirlo con un poco más de paz? Porque sobre todo cuando las cosas están difíciles, resulta importante estar en paz. Sobre todo cuando las cosas están rudas, resulta importante mantener la calma. Entonces, casi como estrategia, las cosas van mal, pues ponte bien. Y es contraintuitivo porque culturalmente lo correcto es estar mal cuando las cosas van mal. Eso quiere decir que te importa. Cuando entendemos el sistema, eso deja de hacer sentido. Porque si las cosas están mal, ¿para qué me voy a poner yo mal? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y no, y regreso a lo que decía antes, no es me voy a poner bien, no, me voy a permitir que el sistema me ponga bien. O sea, voy a dejar de darle vueltas y vueltas y vueltas para mantenerme en un mal estado y permitirme
ventanita de posibilidad, chiquitita, una rajadita de luz. No porque no me importa, sino precisamente porque me importa. Precisamente porque veo la gravedad del asunto. Suelto. Me permito estar bien. Y ahí pues se va entendiendo otra manera de estar bien, ¿no? Porque estar bien no es sacar la pandereta y vamos a celebrar y vamos a bailar y vamos a... No, nada más estar bien. Estar bien para poder responder bien. Creo que en general no se habla mucho en términos de confianza a la vida cuando la gente tiene problemas, ¿no? Cuando la gente son obsesivos del control o cuando la gente tiende a ser depresiva o así. Pero si se detienen un poquitito a observar, se van a dar cuenta de que en todas esas circunstancias hay una falta de confianza. Real, honesta, profunda. Hay una falta de confianza. Y entonces vale la pena preguntarnos, bueno, ¿cuál es el origen de la confianza? ¿Cómo se genera? ¿De dónde viene? Si bien efectivamente mientras más veo acerca del sistema, más puedo confiar porque pues es inevitable ver la perfección del sistema. También existe la posibilidad de confiar sin ver. Y entonces nos vamos a la inversa de Santo Tomás, ¿no? Ya no es ver para creer, sino es creer para poder ver. Y es bien interesante lo que sucede cuando nos damos la oportunidad de creer para poder ver. Leía hace unos días que el universo de cada persona se conforma de lo que sabe, de lo que ha visto, nada más. Lo que no ha visto no puede ser parte de su universo. Pero si se abre a ver más sin haber visto, o sea, si cree, verá más. Y entonces su universo crecerá. Mencionaba alguien hoy en la mañana el poder de la oración. Y el poder de la oración yo creo que poco tiene que ver con lo que sucede allá afuera, pero mucho tiene que ver con lo que sucede aquí adentro. El poder de la oración me coloca en un mejor espacio porque me coloca en rendición. O sea, incluso el repetir mantras, ¿no? Manda a dormir a la mente racional y despierta la mente intuitiva y entonces vemos las cosas diferente. Dice Caroline Myss, cuenta Caroline Myss, que muchas de las personas que tienen experiencias de haber muerto y haber vuelto durante su estancia en la muerte, grandes comillas, durante su estancia en la muerte, pueden ver físicamente la manifestación energética de las oraciones y cómo afectan la energía a su alrededor. Yo no sé si eso sea cierto, porque a mí nunca me ha tocado estar en la muerte y haber visto cosas, pero se me hace interesantísimo el realmente darnos cuenta de que pues todo es energía y toda energía mueve y toda energía impacta. Toda, sin excepción. No puede haber una creación de energía que no impacte. Entonces la energía de la confianza lo que hace es permitir, 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 permitir que lo óptimo, más allá de lo que entendemos racionalmente.
más allá de lo que podemos ver intelectualmente. Nos permite no intervenir. Nos permite estar bien con lo que es. No creo que seamos capaces de ver todas las implicaciones que tendría una confianza absoluta. Pero híjole, es un lugar al que se me antoja acercarme lo más que pueda, lo más pronto posible. Por mí y por todos. Me viene a la cabeza la historia de un personaje que decía que la diabetes era lo mejor que le había pasado en toda su vida, ¿no? Porque pues, lo había alejado del reventón y lo había acercado a sus hijos y lo había ayudado a recuperar la relación con su mujer y sin eso, pues quién sabe dónde hubiera terminado. Pues esa es una perspectiva un poquito más amplia. Quién sabe las más amplias que nos puedan revelar. Quién sabe. Pero nos pueden revelar los que nos puedan revelar el permitirnos un estado de confianza, de rendición, de apertura, de soltar, nos lleva a nosotros a la posibilidad de esa perspectiva más amplia, independientemente de lo que esté sucediendo. Y esa es una buena noticia. La confianza no depende de nada, de nadie más que de mí. Y lo único que puedo hacer con ella es permitirla. Y qué paradoja, que para permitir la confianza se necesita confianza, pero pues así es, ni modo. Y se empieza ahorita. Ayer en la noche tuve una conversación muy interesante acerca del juicio, ¿no? Y ahorita me doy cuenta de que el juicio es una falta de confianza. Cada vez que enjuicio al otro, no estoy teniendo confianza en él. Cada vez que me enjuicio a mí, me estoy faltando a la confianza. Y la bronca es que el juicio pues genera menos confianza y menos confianza y más juicio y menos confianza. O sea, se jodió. Es un círculo vicioso hacia abajo. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo empezamos por detener el juicio? ¿Cómo empezamos por agradecer? ¿Cómo agradecer es confianza, ¿o no? Reconocer es confianza. Me preguntaban ayer en la noche, ¿cuál es la diferencia entre una crianza desde tu entendimiento y la crianza que dabas desde antes del entendimiento? Y mi respuesta que salió en ese momento fue, pues mi crianza a partir del entendimiento parte del reconocimiento del valor del otro, no de lo que yo le pueda dar, no el reconocimiento del valor de lo que yo le pueda dar o agregar. Y ahí hay confianza. Confianza en que todo lo que necesita ya lo tiene. Hay confianza en que lo puede ver y lo puede accesar. Y hay confianza en que yo puedo ayudarlo a verlo.
No porque necesite que lo ayude, sino porque qué rico acompañarlo. Qué rico acompañarlo. En otra parte de la conversación decían, bueno, pero es que para poder conocer al otro, el otro tiene que querer ser conocido, el otro tiene que querer ser visto. Y honestamente me puse a pensar y yo no creo que exista nadie que no quiera realmente ser conocido, visto, entendido, escuchado. O sea, puede que nos hagamos la idea de que, ay, sí, yo no quiero ser visto, ¿no? Y entonces creo arte, Banksy, ¿no? Sí, yo creo arte, entonces que vean mi arte y a mí no me ven. Pero pues está siendo visto a través de su arte, que no me vengan. O sea, todos queremos ser vistos, todos queremos ser conocidos, todos queremos ser tocados. Y entonces la pregunta era, bueno, ¿y entonces qué nos hace querer cerrarnos frente al otro? ¿Qué nos hace no querer ser vistos por una persona en particular? Pues el juicio. Falta de confianza. Entonces, pues en las últimas semanas, mientras más veo, más tiene que ver la confianza con el entendimiento. Y mientras más enraizado estás, más confianza tienes. Más libre eres. Más presente puedes estar. Más interesante verlo en estos términos de confianza. Y darnos la oportunidad de buscar en qué aspectos y en qué áreas podríamos ampliar nuestra confianza, profundizar nuestra confianza, expandir nuestra confianza, explotar nuestra confianza, liberar nuestra confianza. Y lo que eso podría hacer por nosotros. ¿Cómo ven ustedes la confianza? ¿Cómo se está viendo desde allá? ¿Lo habían pensado así antes? ¿Se antoja? ¿No se antoja? Confían. ¿En qué no quieran? Cumplir. Em, no hay mucho que agregar. O sea, lo llevaste muy alto. Pero me quedé ahora como sintiendo y intentaba recibir algo de información sobre en qué momento aparece la palabra con todas sus connotaciones. O sea, en qué momento o por qué o para qué aparece la confianza. O sea, ¿por qué habría que cuestionarse todo esto? Ahí me quedé, ¿no? Pero es que el tema está muy elevado, el tema, de verdad que lo llevaste, wow, gracias por tanto. Pero sí me cuestiono esa parte de, bueno, ¿en qué momento me compliqué la vida con eso de confiar o no confiar? O sea, ¿en qué momento aparece la palabra? ¿En qué momento se da? ¿No? O sea, que hay dentro de la mente humana que aparece esa cosa tan... que ahora que lo estás hablando, que claro, es muy obvio, sí, sí, tiene toda... Sí, sí, claro. Sí. Pero ahora, ¿no? Porque es como si ya estuviéramos en esa cancha de juego como confiar y no confiar.
por qué una u otra, ¿no? Pero bueno, gracias, de verdad, Marita. Sí, yo me acuerdo que cuando era chiquita, mi papá me contaba la historia de un papá que subía a su hijo a una mesa y le decía, tírate, yo te cacho. No, 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 sí, tírate, yo te cacho. No, 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 sí, tírate, yo te cacho. Y finalmente cuando el chavito brincaba, el papá se quitaba y lo dejaba caer. Y entonces el niño decía, ¿qué onda? Decía, para que aprendas a no confiar nunca en nadie más que en ti mismo. ¿No? Y entonces, o sea, mi papá me contaba esa historia de chavita y ahora lo pienso y digo, ¡puta, qué horror! ¡Qué cosa más espantosa de enseñarle a tu hija chiquita! ¿No? O sea, pero, observo a mi papá, incluso hoy en día, y entiendo por qué a él le hace sentido. Él no confía en nadie, ni en nada. Ya ha vivido su vida así. Él está convencido de que le ha funcionado. Yo estoy convencida de que no le ha funcionado. No porque no haya llegado a ser muy exitoso y todo lo que tú quieras ha llegado a ser, pero paso mecha lo que ha sufrido y lo que ha batallado. Y cada error del otro era una confirmación de, ah, ya ves, claro, no tenía que haber confiado en ti. Y así vivía yo con la vida. Ah, ya ves, claro, no tenía yo que haber confiado en ti. Nos complicamos terriblemente, terriblemente. O tendrá sus ventajas, ¿no? Te construyes a ti mismo y te esfuerzas. Pues sí, padrísimo, pero qué mal lo pasas. Y de todas maneras te hubieras podido construir a ti mismo desde la confianza también. Igual de bonito o más. Igual de exitoso o más. Con la añadidura de que pues, el confiar no nada más tiene buenos efectos en nosotros, sino que también tiene buenos efectos en los otros. O sea, cómo se desarrolla un niño cuyos padres no confían en él. ¿Cuánta gente hay allá afuera, incluso a sus 50, 60 años, luchando por ser visto por sus padres, ser reconocido por ellos? ¿No? Digo, aviento una piedra y le pego a 5, neta. ¿Qué daño nos hacemos y hacemos? Me preguntaron el otro día, ¿tú sientes que los resultados académicos de tus hijos son tu responsabilidad? Dije, híjole, no, por Dios, por favor. Por ningún motivo son mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque confío en ellos. Y digo, fue una plática muy compleja y muy larga, ¿no? Pero empezando por ahí. Azul, hola. Hola, me encanta todo como lo expresaste, súper intenso. Yo lo que veo para mí es que la confianza está o sea, la confianza existe, pero yo no puedo entrar en esa vibración cuando estoy en el miedo. Cuando tengo miedo a lo que está pasando, a lo que podría pasar con lo que está pasando, a lo que pasará luego cuando entro en ese túnel. Y a veces en medio de ese túnel me digo, confía, confía. Y no se trata de una acción, sino de cuando me aquieto, no necesito, o sea, si yo para confiar necesito entender,
¿Cómo? Porque entonces no es confianza. Para mí la confianza está siendo más y más que no importa qué pase, estoy bien. Y está bien. Y está bien lo que pase. Estamos bien. A pesar de cómo se vea en este instante. Cuando me olvido de eso, es cuando, que generalmente me olvido cuando estoy en el miedo, es cuando creo que tengo que retomar la confianza, pero mm, la confianza la veo más como, bueno, como la estás describiendo, ¿no? Pero como entrega. Y por eso esa sensación de libertad, porque tener que controlarlo todo a ver si hay seguridad o no hay seguridad, si va a ir, es tan abrumador, es extenuante, es como aprendimos a manejarnos, ¿no? Lo responsable era hacer cálculos. Pero Entrega, ahora, o sea, sí, entrega es la palabra. O sí, sea, después de esa exploración que duró meses de qué es la confianza sin futuro y sin preferencia, la última conclusión a la que llegué era entrega. Yo me entrego a este momento en mi totalidad, en su totalidad. La palabra a la que yo llegué fue ofrenda, incluso. ofrenda. Me ofrezco a este momento tal cual es, tal cual soy, no sé para qué. Una mejor posibilidad. Mm, sí, me encanta. Ofrenda, entrega, sin saber para qué. No con ese de, bueno, me entrego para que pase, como decías antes, para que pase eso que yo quería que pase. Que eso no es entrega ni confianza ni nada. Pero lo hacemos, pero sí. Y es esa sensación de apertura en el corazón. Porque las veces que experimenté profundamente esa entrega, es como que elevarse y de repente ver un mundo de posibilidades diferentes. Que todo se desarrolla de maneras inesperadas. Pero al final, siempre que miro para atrás, siempre hubo un sentido. Y a veces el sentido que yo creo que le encontré, dentro de 3 años le encuentro uno aún más amplio. Entonces, si fuera por lo racional, la confianza también tendría que estar, porque en realidad siempre hay pruebas de que todo fue, aunque tremendo, tremendamente necesario. ¿Sí? Compartí ayer con alguien pues unas ideas que salen de este libro de una enfermera que se dedica durante 47 años, nada más se dedica a acompañar a gente a morir. Eso es todo lo que hace. Pero pues empieza a recopilar información, ¿no? De cómo los que están muriendo están experimentando la muerte y cómo los familiares están viviendo la muerte y cuáles son los pensamientos y cuáles son los arrepentimientos y cuáles son los agradecimientos y cuáles son, ¿no? Y entonces durante 47 años hace toda esta compilación de información y luego se pone a escribir libros. Y una de las aseveraciones más fuertes que hacen los libros y además que insiste en ellas es ante la muerte y sobre todo la gente que muere y regresa, expresa el, ¡ay! Todas las dificultades eran oportunidades para crecer y expandirme y si lo hubiera sabido, las hubiera aprovechado muchísimo más en vez de quejarme. Ahí estaban las posibilidades, las más fuertes. Y no las aproveché por quejarme. No las aproveché por el miedo, no las aproveché por... Y es brutal la insistencia que tiene con esto esta mujer. También Anita Moorjani, en el libro Morir para ser yo, También Anita Moorjani. Así lo expresa, ¿no? Y es medio rudo, ¿no? En medio de la dificultad llegar y decir, pero es que esta es tu oportunidad.
porque parece una vez más que estamos dismissing, ¿no? Así como, pero no se trata de eso. Se trata de reconocer el verdadero potencial de ella. Y a la vez permitir que fluyan todas las emociones que vienen. Porque yo en un Completamente. momento, tiempo atrás, tenía esta mala interpretación de que, bueno, que si me sentía mal con lo que estaba pasando es que no lo estaba aceptando. Y ahora entiendo que me puedo permitir fluir y sentir todo el tipo de emociones que quiera. Es que aceptar lo que es no es nada más aceptar lo que es afuera, Azul, es también Claro, aceptar lo que es adentro. claro. Pero hasta que lo vi, Claro. Entonces, esto es lo que está sucediendo y así es como lo estoy viviendo. Ok, es ofrenda completa. Para lo que es afuera, para lo que es adentro, me ofrenda completa. Puedo confiar en la circunstancia y puedo confiar en cómo me estoy sintiendo. Puedo confiar en cómo lo estoy viviendo, puedo confiar en el dolor y puedo confiar en el duelo y puedo confiar en la tristeza. Y en que hagan en mí lo que se necesite. Me gusta tu micrófono, parece un pequeño satélite alrededor de tu cara, así brillante, brillante. Así como la luna. Vero, hola. Hola, me encanta este tema porque creo que es el confiar, la confianza y la aceptación, yo creo que son fundamentales en el camino de transformación, pero tú dijiste en algún minuto, saber que no depende de mí, que algo va a mover la aguja. Estar bien para estar bien. Mi pregunta es, no es algo racional, no es algo que tengamos que hacer, porque yo no puedo decir ya, mañana comienzo a confiar en todo lo que venga, voy a confiar y voy a... Ojalá No, pudiéramos, ¿no? sí, es fabuloso, pero no se puede. Entonces, cuando vemos un mundo como está, como decía Azul, lo que está pasando, guerra, pandemia, violencia, y además que estamos más que acondicionados, estamos, bueno, acondicionados de una enseñanza donde, como tú lo dijiste con tu papá, la desconfianza es la brújula, es decir, no confiar en nadie, y eso está sellado, o sea, sé cómo, en algún minuto pues, yo me entrego a lo que la vida me da en este minuto como una ofrenda, es maravilloso. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo se origina? Porque, claro, estamos en los 3 principios y todo es muy bonito. Ahora, ¿cómo yo lo integro en mí? ¿Cómo sucede de la noche a la mañana o de en algún minuto que ya no es algo racional y lo empiezo realmente a vivir, a sentir? Porque el entregarme como una ofrenda suena maravilloso. Pero si Sí. estoy en mi pensamiento personal, eso no va a suceder, por mucho que lo intente, ¿sí? En mi experiencia, Vero, la mejor manera de empezar en cosas no racionales es por la mitad. ¿Cómo así? Porque no hay principio en cosas racionales. Entonces, nada más como puedas, ¿no? A que no se te olvide, Vero, que la naturaleza de la vida es conversacional. Entonces, si tú preguntas cómo, te van a enseñar cómo. Sí, no, yo te entiendo, es que a ver, yo creo que muchos lo viven de distintas formas. Yo he aprendido desde el dolor, ¿sí? Desde el dolor por alguna experiencia puntual y un poco mágica, donde la confianza Pero ¿ves vino lo que estás y se diciendo? dio. ¿Ah? ¿Ves lo que estás diciendo? O sea, lo que estás diciendo es, yo he aprendido por el dolor. Pues eso no debería de darte confianza en que vas a aprender de más dolor. No, o sea, por eso he aprendido desde ahí a tener confianza en la vida, ¿sí? ¿Sí? Pero no es la única manera, o sea, te puede llegar de cualquier minuto. Mi punto es que no es un hacer,
Entonces, llega en el minuto que tiene que llegar, Llega en el minuto en el que dejas de hacer lo contrario. de que dejas de hacer, pero para dejar de hacer, o sea, es que va todo, yo creo que va todo unido. Cuando dejo de hacer es porque también entiendo, noto, entiendo, hay insight que tampoco el dejar de hacer es racional, o sea, nada es racional, todo es un sentir, entonces va encadenado una cosa con la otra. Mientras yo esté apegada a mi yo personal, nada puede ocurrir. No puedo dejar de hacer, por lo tanto no puedo confiar, por lo tanto no Pero me... ¿sabes qué, Vero? Estás Lleno. equivocada. Estás equivocada y te voy a decir por qué. Mientras yo esté aferrada a mi yo personal, me estoy cansando. Y mientras más me aferre, más me voy a cansar. Hasta llegar a un minuto que Exacto. cuando Entonces, caes lo en que el estés abismo. haciendo, lo que estés haciendo va a servir de todas maneras. Estés Claro, aferrado, estés queriendo soltar, estés soltando, todo va enfocado en la misma dirección. claro, cuando estás sufriendo y aferrado, ya empiezas a caer al abismo y ya ahí a golpe despiertas, o sea, Ajá. empiezas por lo menos. O sea, Entonces, ya. ¿cómo quieres empezar? Pues, ¿cómo puedes empezar? Como más te guste. Es que yo creo que no es uno como más me gusta, es cómo se va a dar. Ese es mi punto de diferencia. Es como Pero, la vida me va a hacer entender, o sea, de algún minuto, si no entiendo cachuchazo, me va a tirar al abismo, si no, o a lo sí, mejor otros más afortunados como Sydney Banks van a tener una revelación sin mayor esfuerzo. pero ¿por Fantástico. qué estás quitando la posibilidad de que suceda porque tú lo deseas de pronto? O sea, estoy de acuerdo contigo, va a suceder cuando tenga que suceder, pero también puede suceder cuando tenga que suceder porque tú decides que lo quieres. Cuando estoy No, mirando, como dice Sydney Banks, a ese lugar. no quites esa posibilidad. Acuérdate que las posibilidades son todas. Sí, tienes No te razón, quites de esa. sí, sí, ahora me O sea, acuerdo. va a suceder cuando tenga que suceder, entonces no hay nada que hacer. Ok, sí, pero Oh, claro. también si quieres, puedes, ¿no? O sea, estamos en el mundo de las posibilidades. No te quites una. Sí, tienes razón. Total. Gracias, Vero. Lore, me da mucho gusto verte. Hola, sí, apenas pude encender la cámara. ¿Cómo están? Muy bien. Esta exploración me gusta mucho. Veo la confianza de tu papá en la desconfianza, absolutamente. Y me lleva, bueno, un poco, si lo veo, no me gusta mucho hablarlo desde mi experiencia, porque no se trata de eso, pero sí, como que me da la impresión de que hay un lado de nosotros que está en confianza absoluta siempre. Y un poco ahora Vero hacía el movimiento y volvía y salía, pero es como, no se trata exactamente de lo que hay que hacer para confiar. Muchas veces es de lo que hay que dejar de hacer. Siento que hay una parte nuestra esencial que está rendida siempre. Decía Foster en La más profunda aceptación, todo está siendo aceptado siempre. Y a veces sí nos hacemos además el ruido de tengo que ver cómo acepto esto y entonces nos hacemos una imagen de cómo se vería si yo acepto, de cómo se vería si yo confío, de cómo se sentiría, cómo lo sentiría yo. Pero va mucho más allá de eso. Entonces cuando Marina decía, se trata de tener estos momentos en que descubres lo que eres, porque es que la confianza es en eso. No es en la otra persona, no es en lo que está sucediendo como escena de la película, sino en ese espacio que está en uno y que está en todo y que está en el suceso y que está en los demás y que en los momentos más difíciles parece que no vemos y que no confiamos, pero que está haciendo el trabajo por nosotros hasta que llega el momento en que posamos la mirada en él.
y se desvanece instantáneamente, incluyendo con dolor, con duelo, con rabia, con enojo, con miedo, porque es como que tienes la capacidad de trascender eso, de permitirlo también a su vez, de confiar en eso también. Eso es como mi experiencia en confiar. Cuando, te voy a poner una palabra clara y un ejemplo claro. Algunos ya han escuchado esto. Cuando mi hermano murió, yo lo único que decía es, yo no puedo ver el amor en esto, pero Me yo sé acuerdo que ahí bien. está. Me acuerdo tan bien, Laure, me acuerdo tan bien de ti diciendo eso una y otra vez. No lo puedo ver, pero sé que ahí está. Y en algún momento lo veré. Sí. Ujú. Y a veces vuelvo y lo veo así, wow, y otras veces vuelvo y no lo veo, ¿sí? Pero es eso es donde la confianza nunca se equivoca. Cuando yo pongo mi confianza en eso. ¿Lo ves? Estás poniendo la confianza en lo que no estás viendo. Y eso está increíble. Ujú. Sabiendo que en algún momento lo vas a ver. No sabíamos que éramos capaces de eso, de poner nuestra confianza en algo que no veíamos. Bueno, esa era mi experiencia, ¿no? Yo decía, tú dime dónde están las manos, yo se lo entrego. ¿Sí? Ujú. Y qué padre descubrir que también tenemos esa posibilidad, ¿no? Y confío en lo que yo sé que soy más allá de lo que veo, pero también confío en lo que tú eres más allá de lo que veo. Eso es. Y también confío en lo que es en la circunstancia más allá de lo que veo. Siempre más allá. Gracias, Lore. Doña Carol, buenos días. Hello. Welcome back. Pero estaba en tus palabras meditando y me llamas y me sacaste de ahí. Ya no puedo escuchar completo lo de Lore, pero me encanta, creo que hay algo increíble ahí y mucho que ver en todo lo que estás diciendo. Se me hace un poco como cuando estamos en las pláticas de los pensamientos, ¿no? Cuando nos llevan estos torbellino de pensamientos y no podemos estar en claridad, pues básicamente hay una relación como verlo como las nubes, ¿no? Queremos ver el sol, espérate que el clima cambie, ¿no? Espérate que se muevan. Y cuando estamos metidos en el miedo o en alguna situación, como decías, ¿no? Que en la mente personal creemos que no es a nuestro favor, creemos que es mala, estamos en el miedo absoluto, pues tenemos esta oportunidad de saber que la confianza no se ha ido, como el sol no se va. Simplemente espérate que se vayan las nubes, ¿no? Y suena fácil. Y lo podemos pensar porque vuelve a ser un pensamiento de qué difícil, ¿no? Y vuelve a ser el pensamiento de, pues si así lo quiero ver, así lo voy a vivir. Entonces es un descubrimiento de varias cosas y quiero pues poner como un poquito la experiencia que sucedió en esta parte de verdad confiar y pareciera que quitando las manos de o sea, sin poner expectativas, quitando las manos de la mesa hacia el resultado y la experiencia fue de pues todo este mes y cachito que me otorgó mi perro que acaba de morir y poderle dar en entrega absoluta, en ofrenda de mi tiempo, de mi espacio, de cuidarlo y hasta el último segundo me siguió enseñando lecciones, ¿no? O sea, de ok, o sea, todavía no te quieres ir, vamos, le damos, ¿no? Seguíamos y más y más formas de hacerlo sentir cómodo, hacerle en los últimos días lo mejor que podía. Y hasta en el último respiro fue como desde mi mente preferente de expectativa de qué hago, ¿no? En el momento que vi que le estaba dando o el paro respiratorio o el infarto que le dio, fue como, ¿dónde te masajeo? Porque mi preferencia es quédate.
Pero en ese momento también hubo ese instante de confiar, de decir, no está en mi preferencia, no está en lo que yo quiero, no está en continuarle una vida que ya está teniendo un destino y está solamente en estar, en acompañar, en ser y en confiar que hasta aquí fue su momento y hasta aquí también fue su decisión y hasta aquí fue lo que fue. Y abrazar ese momento, como me tocó abrazarlo, decir, ok, esto es lo que es, aquí es. Y es complicado sentarte y estar en ese momento diciendo no, como a veces queremos decir no cuando tenemos miedo, cuando tenemos un evento que vimos de alguien o de algo que estamos perdiendo o que vemos trágico, ¿no? Pero pues es lo mismo. Tan fácil o tan difícil como nos lo hacemos, Carol, ¿no? Y se nos permite hacerlo tan fácil o tan difícil como queramos. Pero al final del día, o sea, de lo que estamos hablando, y hemos hablado infinidad de veces en estos términos, nos conviene estar en acuerdo con lo que es. Sí. Nos conviene estar en acuerdo con la realidad. Eso es una manera de estar en confianza. Y a veces son segundos que te llevan a estar en acuerdo y a veces estás más bloqueado y solo entender que estás más en el momento del clima nublado, también se vale confiar que estás en el clima nublado. Y a veces en segundo dices, aquí estoy en acuerdo y abrazo el momento y me estoy llevando la última lección de que no es mi preferencia, ni va a ser a mi forma, ni va a ser a mi gusto, porque eso solamente es mi humanidad. Y en todo lo demás, todo ya está contenido y ya está hecho, ¿no? Lo mejor que puedes hacer cuando está lloviendo es dejar que llueva. O salir a bailar en la lluvia. Sí, pero bueno, tienes que dejar que llueva, ¿no? O sea, no puedes, ¿cómo le haces para que no llueva? Pues no se puede. Entonces, hay que entrar en acuerdo con la realidad. Esto es lo que está haciendo. No hay que, ¿no? Pero podemos entrar en acuerdo con la realidad para que el sistema nos lleve a una mejor posibilidad. A un nuevo. Claro. A una Y a nueva. ver, sin embargo, veo esto, Marina, o sea, aunque no estemos en ese momento en el acuerdo, de todos modos el sistema te va a dirigir, de todos modos va a acabar en un destino o en una forma. Puedes Entonces, estar de acuerdo, puedes estar de acuerdo con no estar en acuerdo. exacto. Hasta que tengas, obviamente, esa libertad y libre albedrío, ¿no? De decir, También cambiará. exacto, exacto. Justo era una explicación como la que dijo Vero, ¿no? ¿Cuántas personas realmente requieren llegar al fondo o tener el tope de sufrimiento o hasta que reaccionen? O sea, bueno, pues puede ser que no requieras estar ahí, ¿no? Para reaccionar. No es que ahí está el punto, somos libres. Ahí está el punto. Soy libre de sufrir cuanto yo quiera, como yo quiera y por las razones que yo quiera. Y te toca confiar en que yo haré lo que deba con respecto a eso. Y a mí también me toca confiar en ello. Reitero, no porque no haya algo que hacer, no, porque quiero estar en mi mejor posibilidad para hacer lo que haya que hacer. Y justo lo que le dijiste a Azul, mi mejor forma es aceptar no nada más lo exterior, sino también lo interior. Y eso fue un 20 ahorita. Me cayó la revelación de claro. Aceptaciones en el completo. ¿Cuántas veces es que yo preferiría no estar triste por esto? Sí, pero estás. Pero es que no debería. Ya pasaron 5 semanas. Ya debería de haberlo superado. Pues no lo has superado, ni modo. Pero es que yo ya debería de poder estar haciendo. Pues sí, pero no estás pudiendo. Y cuando entras en acuerdo con eso, tu relación con eso cambia. Y dejas de forzar las cosas. No terminas una relación. Es que yo ya debería de estar viendo a otras personas porque ya pasó tanto tiempo. Bueno, pues ahora le vas, fórzalo, a ver qué tal se siente. Del nabo.
del nabo. ¿No? Hasta que dices, no, está del nabo, mejor me regreso y ya. ¿No? Vamos a ser felices extrañando y vamos a ser felices sufriendo y vamos a ser felices. No, no pasa nada. Pues esa es mi realidad, está de pelos. Ni hablar. Me ha contado un par de veces Ken Manning que él cuando estaba tratando de entender los principios, por alguna razón le tocó dar una caminada por la playa con Dicken Bettinger. Y entonces Ken estaba desesperado y le decía a Dicken, pero ¿cómo le hago para entender esto? ¿Qué es lo que tiene uno que hacer para entender esto? Tú que eres psicólogo igual que yo, dime qué es lo que tengo que hacer. Y Dicken le decía, tienes que soltarlo. Y que le decía, no me digas eso, pero dime, ¿cómo le haces? Decía, es que es lo único que te puedo decir, tienes que soltarlo. Y dice que caminaban ida, vuelta a la playa, y lo único que Dicken le decía era, tienes que soltarlo. Tienes que soltarlo. Hasta que Ken se hartó y le dijo, ya me voy, y se fue. Y después lo soltó. Y regresó y le dijo a Dicken, gracias, tenías toda la razón. O sea, tenías toda la razón. Lo único que podía hacer era soltarlo. Sí, y lo que me llega de todo también es esto, Marina, es el sistema contiene y ya está completo también con tu proceso personal y cada uno es bien individual, incluyendo que no lo entiendas o incluyendo cuando lo entiendas y sueltas. Todo eso ya está contenido. Cada quien está exactamente donde tiene que estar, viviendo exactamente lo que tiene que vivir, viendo exactamente lo que tiene que ver y sintiendo exactamente lo que tiene que sentir. Sueltas, pues te alineas con eso. ¿No? Perdón, Marina. O como Hola, el, Elvia. hola. O como el ejemplo que puso Kai en el 20, ¿no? Del vaso. Va a llegar el momento en el que va a ser tanto tiempo que lo sostengas que lo vas a tener que soltar. Y en eso también hay confianza, confiar en la sabiduría, de que cuando llega el momento, algún momento tendrás que soltarlo y hay que confiar en eso. Ni hablar. ¿No? Es que es una enfermedad de sufrimiento, sí, pero es chiquita. Sí puedo con ella. Ok. A ver cuánto tiempo. Y no nada más porque pesa, y no nada más porque cansa, sino porque mientras la tenga en la mano, pues no puedo agarrar otra cosa. Y se me van a cruzar cosas que se me van a antojar y no las voy a poder agarrar porque estoy agarrada a mi identidad de sufrimiento. O a mi idea de cómo se ven las cosas, o a mi punto de vista. Al final del día yo soy un punto de vista, nada más. O sea, bueno, yo es un punto de vista que cambia todos los días. Gracias a Dios. No estuvo tan mal, ¿verdad? Para estar improvisado así. Muchísimas gracias a todos. Seguiré explorando la confianza hasta la próxima semana o la otra que me toca volver a hablar de ella. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias. ¡Feliz cumpleaños, Sandra! ¡Oh, hay cumpleañero! Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Felicidades. Gracias, Silvia, gracias.